palabra del Señor. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos más fuerte ese aplauso para nuestro Dios, porque Él vive y permanece para siempre. Aleluya. Antes de sentarse, mira que está a su lado, dele una sonrisa, la bienvenida y luego se puede sentar. Amén. Los niños van saliendo a sus clases ya así pues tranquilamente, sin correr. Pueden salir a sus clases. Todos los niños van a su clase en esta hora. Bendito sea Dios. Saludamos a todos en el nombre del Señor y esperamos que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Los hermanos que están viendo por YouTube, Dios los bendiga grandemente. Y los que estamos aquí, también que el Señor pueda edificar nuestras vidas hoy. Amén, hermanos. Voy a invitarle para que abra en su Biblia en Juan capítulo 14 y el verso 6. Hoy vamos a hablar de un tema que lleva como título Jesús es el único camino al Padre. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Jesús es el único camino al Padre. Le voy a pedir que todos pues pongamos nuestra mirada en la palabra del Señor y que leamos en la Biblia, la cual se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El pueblo dice amén. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oramos. Señor, te damos las gracias en esta preciosa hora por la bendición que hoy nos concedes de poder estar en este lugar y adorarte a ti. Gracias, Señor, porque hemos podido cantar para tu honra, para tu gloria y porque hoy, Señor, vas a ministrar nuestros corazones. Aquí estamos, Señor. Aquí está nuestro corazón como un terreno, Señor, esperando la semilla maravillosa de tu palabra, oh Dios, y la unción, el riego de tu Espíritu Santo en nosotros para hacerla crecer, oh Dios, en nuestros corazones. Gracias te damos por tu palabra y te pedimos nos ministres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. La vida cristiana no es fácil. Amén. El Señor dice, fácil es mi carga, ¿verdad? Ligero, mi yugo es fácil. Pero cuando vamos a la vida, que todos necesitamos entender que hay un cambio en la vida de todo hijo de Dios cuando venimos a Cristo. Y nos damos cuenta que cuando entramos al Evangelio no es como muchos lo pintan, ¿verdad? Que todo es color de rosa, que te va a ir bien, de que todas las cosas se te van a resolver y que el Señor te va a resolver absolutamente todos los problemas. Nos enseñan, escuchamos por ahí. Y entonces mucha gente piensa eso, pero cuando entra a los caminos del Señor, es mejor entrar con la claridad que nos enseña la palabra de Dios. Porque cuando entramos al Evangelio nos damos cuenta que la vida cristiana no es un camino lleno de rosas solamente, sino que juntamente con las rosas están las espinas, ¿verdad? O sea, encontramos la gran paz que Dios nos da en nuestros corazones, pero también entendemos que entramos a una lucha, una guerra contra el enemigo de nuestras almas. Es que tenemos que entender, es que la batalla del cristiano más bien sería como entrar en un campo minado. Cuando entras en un campo minado todos los días, ¿verdad? Desde que amaneces, el enemigo está poniéndote pruebas, está poniéndote trampas, está poniendo situaciones en tu vida para que pueda hacerte daño y botarte o sacarte o hacerte lento en el camino del crecimiento de la obra del Señor. Entonces, más bien es mejor pensar que cuando venimos a Cristo vamos a comenzar a tener una vida llena de retos. Pero los retos también son buenos porque nos ayudan a crecer. Nos damos cuenta cuando nosotros criamos a nuestros hijos, casi siempre el primer hijo de cada familia sufre. ¿Verdad que sí? Porque es bien mimado, se mima, se sobreprotege, se trata de que cuando empieza a caminar, de que si ya va a caerse, el padre o la madre se lanzan para agarrarlo y que el niño no se caiga porque se puede golpear, ¿verdad? Cuando ya viene el segundo niño, ¡ay, que se golpee!
Porque entendemos en la vida que los golpes de la vida muchas veces son buenos, y eso es lo que cuando venimos a Cristo a veces no entendemos. Que los golpes en la vida, alguien, y cuando digo esto, otros estarán pensando, pero qué Dios tan, Dios es un Dios tan lleno de amor, ¿por qué permite tantas cuestiones malas en la vida? Pero todos nosotros entendemos desde que el hombre pecó, las cosas no fueron tan buenas para el hombre, porque salió de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios ya tenía un plan para nosotros. Entonces, Jesús nunca ofreció una vida ausente de problemas, pero sí ofrece una vida llena de paz y de seguridad. Paz y seguridad, de lo que tanto se habla hoy, paz y seguridad, pero que entre más pasan los días no vemos esa paz y mucho menos sentimos la seguridad. Cada vez tenemos que guardar más nuestras casas, nuestras pertenencias, ponerle alarma al carro, ponerle alarma a las casas, porque la inseguridad está a la vuelta de la esquina, nos acompaña, nos sigue. Y el mundo está ofreciendo eso, pero el único que ofrece paz y seguridad verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hablando del mundo un poco, también tenemos que saber que el mundo está lleno de tantas dudas, tantas cosas que hay en el mundo, en nuestra sociedad, tanta incertidumbre, que como hijos de Dios, cuando miramos para afuera, a lo mejor nos parecemos como Pedro en medio del mar, queriendo caminar a donde estaba Jesús. Jesucristo aparece en medio del mar caminando, los discípulos están navegando, lo miran y dicen, un fantasma, y Jesús les dice, no, soy yo, soy Jesús. Y Pedro le dice, y eres tú, manda que yo camine y vaya a ti. Y el Señor le dice, ven, porque en medio de las circunstancias fuertes el Evangelio nos enseña y nos empuja a caminar. No a quedarnos parados, no a quedarnos en el piso, nos enseña a que nos levantamos. Y eso mismo fue lo que pasó con el apóstol Pedro, ¿verdad? Empieza a caminar, hermanos, caminó el apóstol. Nosotros casi siempre como humanos vemos lo peor, ¿verdad? Vemos que se hundió, Pedro no pudo caminar y se hundió, pero caminó y nosotros no hemos caminado en el agua, pero Pedro sí. ¿Verdad que sí? Pero más vemos no. Pero entonces Pedro comienza a caminar en el agua, pero cuando vio el mar que se agitaba y las olas que querían tragárselo, comenzó a hundirse. Pero lo bueno del apóstol es que él dice, Señor, sálvame. Y eso es lo bueno que debemos de entender nosotros, que cuando estamos en momentos difíciles en la vida, de nuestra vida cristiana, cuando tengamos dudas honestas, muchas veces podemos preguntarnos, no cuestionar a Dios, sino cuestionar nuestro conocimiento acerca de Dios. Eso es una gran diferencia. No podemos cuestionar a Dios, pero sí podemos preguntarle el porqué de las cosas de la vida, y si lo hacemos con un corazón sincero, Dios, mis hermanos, va a traer esa respuesta a nuestro corazón. Lastimosamente, muchos no llegan a esa parte y comienzan a quejarse en contra de Dios, y cuando no encuentran una respuesta específica para su problema porque no esperaron confiar y no confiaron y no esperaron en Dios, se apartan de los caminos del Señor. Pero siempre es bueno confiar y esperar en el Señor. Entonces, todas estas dudas que hay en el mundo, tantas dudas que de las que hemos venido hablando hoy día, un día se llegarán a tu vida. A lo mejor eres un cristiano que siempre ha estado dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Nunca te has atrevido a hablarle a Cristo, quizás a nadie o a muy pocas personas, y no te has encontrado con alguien que va a desafiar tu fe. Pero déjame decirte que todos nosotros, como hijos de Dios, un día vamos a encontrar a alguien allá afuera que va a hacernos preguntas que nos hará reflexionar acerca de nuestra fe y a dónde estamos parados. Porque la gente quiere respuestas a sus preguntas. Y el apóstol Pedro dice que estemos preparados a responder con mansedumbre y que nos preparemos para que respondamos con mansedumbre a todos aquellos que piden razón de nuestra fe. O sea, la gente tiene razón de preguntar porque está viviendo un mundo de dudas, ¿verdad? Y se duda ahora mismo hay una tremenda duda con relación a la veracidad de la Biblia. Ustedes deben de saber eso.
Muchos dudan de que si la Biblia es la verdadera y otros dicen, pero ¿cuál interpretación es la correcta? Porque hay muchísimas interpretaciones y mucha gente se confunde, ¿verdad? Mucha gente se confunden cuando ven que hay tantas interpretaciones bíblicas, pero no entienden que cada interpretación que se ha dado es para un mejor entendimiento a la generación que sirve. Sin embargo, tenemos que tener también mucho cuidado en eso y ser estudiosos para ver que no se salga de los límites de lo que es la interpretación bíblica de acuerdo a sus originales. Pero la Biblia ahora mismo está siendo atacada. Muchos dicen de que pues lo que está ahí lo escribieron hombres y con razón, ¿verdad? Con razón porque los caballos no escriben. Fueron hombres llenos de la presencia de Dios, inspirados por Dios, que escribieron las Sagradas Escrituras en un lapso de aproximadamente 1500 años. Y cuando estudiamos la Biblia, ella se conecta completamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Está bien conectada la palabra del Señor. Se escribió en diferentes tiempos, en diferentes épocas. Se escribió con gente pudiente, gente inteligente, pero también se escribió como profetas como Amós. Dice, no, yo soy boyero, o sea, aquellos que andan al frente manejando una carreta de bueyes en el campo. Él dijo, yo soy boyero. O sea, diferentes tipos de gente escribieron la palabra del Señor, pero la inspiración divina no es cuestionable. Nos damos cuenta que ahí estaba Dios diciéndoles a ellos lo que tenían que escribir. Entonces, nosotros debemos de considerar que la Biblia es en realidad la palabra del Señor. Cuando vamos a otros libros de otras religiones, como Buda, los budistas, usted conoce tantas religiones, se va a dar cuenta que los escritos de ellos son mucho más pocos y no han sido tan evaluados como lo ha sido la palabra del Señor. Y hasta el día de hoy la palabra del Señor, hermanos, no cambia. Es la misma. Entonces, se duda de la deidad de Jesús. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios, que Él fue un profeta nada más. Se duda de la deidad. Pero Jesucristo, mis hermanos, Él dijo que Él era Dios. Lo vamos a ver más adelante. Pero también se duda de la existencia de un Dios amoroso. ¿Por qué en esta sociedad que vivimos, donde todos nosotros, los cristianos, nos quieren dar, dicen la gente, la pastilla de que Dios es amor, porque hay tantas violaciones? ¿Por qué hay tantos niños padeciendo hambre? ¿Por qué? Usted mira en el internet o agencias que se encargan de ayudar a los pobres y a llevar alimentos, sacan unas fotografías de niños bien desnutridos y otros que ya están a punto de que se los coman los mismos animales, los mismos buitres. Están esperando que los niños caigan para ellos comérselos vivos, ¿no? Digo, cuando ellos mueren. Pero niños que están ahí al máximo, dice la gente, ¿cómo será posible si hay un Dios amoroso? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué suceden tantos fenómenos que arrasan con miles de personas? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué los tsunamis? ¿Y por qué todo eso? Si Dios está bajo control y es amoroso, ¿por qué permite eso? ¿Por qué permite tanta maldad en medio de la raza humana? Esas son preguntas válidas que tiene la gente y que nosotros debemos de estar dispuestos a contestar y con el conocimiento de Dios para contestar a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, todo lo que aquí sucede tiene una razón. Todo lo que aquí existe, lo que Dios ha creado tiene una razón, y todo lo que sucede en nuestra vida también tiene una razón. Por ejemplo, si vemos que nos quejamos porque hay mucha hambre sobre la faz de la tierra y culpamos a Dios, estamos siendo injustos de culpar a Dios por el hambre que pasan los niños del África o de Etiopía o donde quiera que haya hambre ahora mismo. Culpamos a Dios cuando Dios nos dijo a nosotros que nos iba a bendecir por Abraham para que bendijéramos a las familias de la tierra. Sí, es cierto, bendición espiritual, pero también bendición material. Dios no bendijo a Abraham solo con bendiciones espirituales. ¿Cómo lo bendijo? Lo bendijo también con grandes bendiciones materiales. ¿Para qué? Para que él bendijera a su descendencia.
Y usted se da cuenta, los salarios de los futbolistas, fútbol americano, los basquetbolistas, los que juegan soccer, ustedes saben el salario de cada de ellos al año son millones y millones que en la vida no se van a poder gastar todo ese dinero. Pero no hablemos de ellos, hablemos de nosotros. Hablemos de nosotros que en la nevera se nos daña la comida, que en el refrigerador, ¿verdad?, se daña la leche. Más que todo en estos días, ¿no? Pero todo se daña y hay que botarlo. ¿Se daña qué? Haces mucha comida hoy y mañana nadie quiere comer el recalentado, ¿verdad? Porque se quiere comida nueva. Bueno, casi a nadie nos gusta comer algo que el del día de ayer. Entonces, ¿qué hacemos? Lo botamos. Pero nos quejamos de que tenemos grandes cantidades de personas al otro lado del continente o en el mismo país que aguantan hambre, pero no estamos siendo nosotros dadivosos para el que no tiene, pero culpamos a Dios. El salario, los salarios exagerados de los políticos, de los empresariales, ¿verdad? Que siempre ellos van arriba. Pero al otro lado del mundo, al mismo presidente, no le importa su misma gente. Se están muriendo de hambre y ellos están de lo mejor en sus palacios. ¿Tiene la culpa a Dios porque nosotros seamos malos? No, Dios no tiene la culpa de esas cosas. Somos nosotros, nuestro corazón es el que necesita ser transformado. Amén, hermanos. Entonces, Jesucristo vino a resolver una situación que nosotros teníamos interiormente. Miren, en el mundo existen tantas religiones, existen miles de religiones, existen miles de dioses, miles de religiones, miles y millones, quizás pudiéramos decir, de ídolos. ¿Verdad que es cierto? Hay tanta idolatría y la gente busca algo o alguien y proclama que su Dios, que su ídolo, que su religión es la que tiene la verdad. Y nosotros, como hijos de Dios y como cristianos, también decimos que nosotros tenemos la verdad. Digo, nosotros tenemos la verdad, nosotros estamos seguros de eso, ¿verdad que sí, hermanos? Pero la demás gente también están seguros de eso. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos que nosotros sí tenemos la verdad y que los demás están equivocados? Porque ambas partes no pueden tener la razón. Todas las demás religiones del mundo que dicen que tienen la verdad y nosotros también, no podemos estar todos correctos. Porque de acuerdo a las Sagradas Escrituras y a lo que se produce cuando alguien tiene la seguridad de su salvación, esa paz interior la da solo una persona. Entonces, vamos a encontrar, mis hermanos, que nosotros como hijos de Dios, que sabemos que tenemos la verdad de Dios, muchas veces la predicamos, pero no la predicamos al mundo con amor, sino con desprecio. Lo he dicho algunas ocasiones. A veces he dicho de que muchas veces condenamos a la gente y pobrecitos, si la Biblia dice que ya están condenados, no necesitan ser más condenados. Necesitan entender que necesitan salir de la misma condenación. Pero nosotros los acusamos aún más. Muchas veces desde los púlpitos se condena a la gente y ellos lo saben. ¿Por qué lo saben? Porque en su interior es ilógico que alguien tenga una religión, que alguien adore a un ídolo si no está tratando de solventar una paz o una necesidad que tiene en su interior. ¿Verdad que sí? Es ilógico que alguien tenga su ídolo y le ore esperando nada. Si tiene un ídolo es porque espera algo. Y dicho sea de paso, el mismo siervo Abraham, Dios lo sacó de una nación idólatra. Pero Dios se le presentó a él y lo sacó de ahí, lo separó, porque cuando alguien conoce la verdad de Dios, tiene que salir de la idolatría o renunciar a todos los dioses y recibir al único Dios verdadero. Entonces, ¿cuál es el derecho que nosotros tenemos para poder decir que Jesucristo es el único camino a Dios? Bueno, miren, vamos a entender primero
que 2 billones de personas en el globo terráqueo, ahora mismo, 2 billones de personas, esto quiere decir cerca de 1/3 parte de los habitantes de todo el globo, profesan o profesamos ser cristianos. Somos bastantes. Pero eso es 1/3 parte. O sea que hay 2/3 partes que están camino al infierno. Si nosotros en realidad establecemos de que esa única 1/3 parte que servimos a Dios, en realidad todos somos hijos de Dios, ¿verdad? La triste realidad será en el momento que el Señor venga por su iglesia y que muchos que profesaban ser cristianos se darán cuenta que no lo eran, Pero vamos a decir que somos 1/3 parte del globo. Entonces, todos nosotros, los que creemos en Jesucristo, creemos porque hemos leído hoy el pasaje de Juan capítulo 14 y verso 6. Jesucristo, antes de ser crucificado y a través de su ministerio, Él hizo una declaración o hizo diversas declaraciones, de diferentes maneras, pero siendo la misma declaración. Y Él dijo estas palabras que hemos leído en Juan 14, 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Son esas declaraciones. Pero la declaración mayor, la declaración que nos hace a nosotros poner nuestra fe en el Señor Jesucristo es esta próxima que viene aquí. Léanla conmigo. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Esa declaración, algunos, cuando escuchan esa declaración de la Biblia y piensan en su religión donde están, odian a los cristianos porque los cristianos decimos que solo la nuestra es la verdadera. Pero nosotros lo decimos porque Jesucristo la dijo. Amén. No es que nosotros nos hemos inventado que Jesucristo es el único camino al cielo. No es que nosotros nos creamos la bella garza. No es porque por nosotros mismos entremos en razón, sino que Dios nos ha dado la pauta para entender que nadie viene al Padre, como lo dijo Jesús, si no era por Él. Y hemos renunciado a la idolatría. Hemos renunciado a la secta, al sectarismo. Hemos renunciado a la mundanalidad. Hemos renunciado a todo lo que hemos dejado atrás por causa de que entendimos que Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esa declaración, como digo, o como hemos leído en las Sagradas Escrituras, no la dijo Pedro, aunque Pedro una vez declaró cuando el Señor les pregunta, ¿y ustedes, qué dice la gente que soy yo? Y algunos dijeron, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres, alguno de los profetas. Y el Señor Jesucristo les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro irrumpió con la iluminación del Espíritu Santo y le dijo, tú eres el Cristo, o sea, tú eres el elegido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló la universidad, no te lo reveló ningún instituto terrenal, sino que te lo reveló mi Espíritu, del Espíritu Santo. Entonces esa revelación es la que nosotros hemos entendido. Jesucristo es el único camino al Padre. Nadie va al Padre si no es por Él. Por eso ustedes escucharán de que algunos hoy día están tratando de convencernos que Jesucristo es un personaje que no existió. Algunos niegan ahora que Jesucristo existió. Y eso está muy imposible de comprobarlo. Porque la existencia del Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, quedó marcada en la historia, escuchen, no de la iglesia,
quedó grabada en la historia de la humanidad. En la línea de la humanidad existe una separación de antes y después de Cristo. No podemos negarlo. Si alguien quisiera que se negara y si los gobiernos del mundo aceptaran que Jesucristo no existió, que nunca pasará, entonces tendrían que reescribir todos los libros que se han escrito antes y después, que dicen antes y después de Cristo, porque estarían incorrectos y ninguno tendría validez. La Biblia no serviría para nada y eso es lo que buscan aquellos que no quieren aceptar que Jesucristo es el único camino al Padre. No existirían tantas cosas, mis hermanos, y tantas cosas tendrían que rectificarse. No habría Navidad para algunos, ¿verdad? No habría tantas cosas que existen ahora y que pudiéramos, de algunos historiadores bíblicos y los mismos historiadores que aún no de la Biblia, historiadores, mis hermanos, que escribieron acerca de la existencia de Jesús, que fueron creídos y ya han sido creídos, tendrían que ponerse en tela de juicio porque ellos escribieron acerca de ese Jesucristo que existió en el tiempo que ellos estaban escribiendo su historia. Entonces, nosotros, mis hermanos, entendemos que Jesucristo se autodenominó. Escuchen, antes de que Jesucristo viniera, ponte a pensar esto. Antes de que Jesucristo viniera, ninguna persona, ningún líder religioso, ni alguien que sirviera a un ídolo, se sentía tan seguro de decir, mi ídolo es el único Salvador. Ningún líder religioso, aún de los conocidos del día de hoy, y si conoces a alguien hoy que se proclamó y se proclama Salvador, es porque estamos viviendo los últimos tiempos. En los últimos tiempos, dice San Mateo 24, muchos se levantarán diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Pero antes de eso y antes de nuestros días, nadie se levantó, ningún ser humano se ha levantado y ha dicho yo soy Salvador, búsquenme a mí. Aún los grandes religiosos y los pensadores y los que la gente sigue y ponen como centro, como Mahoma, miras la historia de Mahoma, él no dijo que era un salvador, pero lo hacen como que si fuera, pero él no se proclamó así. Ni muchos líderes religiosos nunca se proclamaron como únicos de Dios o como descendidos del cielo, pero Jesucristo, hermanos, es una cosa diferente. Jesucristo es el personaje que Él mismo se autodenominó Dios. 100% Dios, 100% hombre. Él mismo dijo que había venido a cumplir la ley, a cumplir todas las profecías que hablaban de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis, mis hermanos, que están escritos ahí. O sea, las que se cumplieron y las que todavía no se han cumplido, que se van a cumplir. El Señor dijo, todas me pertenecen y yo las estoy cumpliendo una por una, porque yo soy Dios. Entonces, nosotros no estamos siguiendo a un líder que niegue ser Dios, a un líder que niegue ser el Salvador. Nosotros estamos siguiendo al único que dice yo soy la luz del mundo. Al único que dice, mis hermanos, que si le seguimos a Él, encontraremos el camino al cielo. Wow, eso es tremendo. Hemos encontrado en Jesús un tesoro eterno, mis hermanos. Entonces, los dioses de la tierra, los ídolos terrenales, y más si usted lee Salmo 119, usted encontrará, mis hermanos, que los ídolos no tienen poder. Pero bueno, seguimos en nuestras declaraciones. Jesucristo mismo se declaró como Hijo de Dios. Vamos a ver a dónde. Vamos a la Biblia. La Biblia es el texto que nos habla con relación a las declaraciones, el texto histórico que nos habla de las declaraciones de Jesús. El apóstol Juan, vamos a ir a Juan capítulo 10, del verso 22, y ahí vamos a ver algunos versos.
Pero en Juan capítulo 10, el verso 22 en adelante, el Señor comienza a declararles. Acuérdense que les dije que no era la única vez que Jesucristo decía: yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dijo días antes de su crucifixión, pero estos no son días antes de su crucifixión, lo dijo en el ministerio, en su ministerio con los discípulos. Aquí nos damos cuenta que Él va y va a aclarecer de que Él y el Padre son uno. No lo mismo, ¿verdad? Como algunos piensan, sino uno. Que hay una unidad con el Padre. Nuestro Dios es un Dios trino. O sea, Dios se ha manifestado al hombre como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Lo hemos visto en el desarrollo de las Sagradas Escrituras. Y uno de los problemas más graves que los judíos encontraron y que no recibieron a Jesucristo, muchos de ellos, y a otros les costó, pero gracias a Dios los iluminó, fue de que Dios mismo, Jehová, el de la Biblia, el del Talmud, Él dice que yo soy un Jehová, uno es. O sea, que Él es uno, y cómo aparece ahora diciendo que es su hijo, ¿verdad? Entonces eso a los escribas y fariseos que eran los pastores de Israel, eso les causó, mis hermanos, ¿qué está hablando este? Dios no tiene hijos, Dios Él es uno. Porque todavía la Trinidad no había, aunque estaba siempre se vio en las Sagradas Escrituras, pero ellos no habían tenido esa revelación como nosotros ahora lo tenemos en el Nuevo Testamento. Que vemos al Espíritu Santo descender del cielo, cuando Jesús, el Hijo, está siendo bautizado, y la voz del cielo del Padre que dice: este es mi Hijo amado, ¿verdad? Entonces vemos una manifestación de tres personas, no tres dioses, tres personas, pero con una misma esencia, o sea, unificados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Son una esencia. Entonces aquí el Señor Jesucristo les va a comprobar y les va a decir a toda esta gente que Él es uno con el Padre. Vamos a ver, verso 22 dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y miren el verso 24, y le rodeaban los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Wow. ¿Hasta cuándo nos vas a dejar nos carcome el alma? Queremos saber. El alma es donde se asientan nuestro conocimiento. Ahí, nuestras emociones están ahí, ¿verdad? Y dice: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Le dicen ellos a Jesucristo. Y le dicen: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y no es que Jesucristo no se los había dicho abiertamente. Miren lo que dice el verso 25. Jesús le dijo: os lo he dicho. ¿Se dan cuenta? Yo se los he dicho. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Jamás ni Juan el Bautista se atrevió. A él le dijeron: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Él dijo: yo no. Pero atrás de mí viene uno en el cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Ese bautizará con el Espíritu Santo y fuego de Dios. O sea, yo no soy. Nos damos cuenta que nadie había dicho esto. Él dice: yo sí soy. Yo soy el Mesías. Y luego dice: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque, aquí está el problema, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Porque el verso 27 dice: porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, las ovejas, los que me reciben como el Salvador, los que me reciben como el único camino, entonces aprenden a escuchar mi voz. Sus dudas son disipadas cuando oyen mi voz. Amén, hermanos. Nosotros tenemos 2 perritos en la casa. Ahora mismo ellos están esperándonos.
ahora mismo están en el modo de guardianes. Cualquier ruido que sucede en la casa, ¿qué hacen ellos? Ladran, buscan. ¿Por qué? Porque están inseguros y saben que están solos en casa. ¿Verdad que sí? Pero cuando nosotros llegamos a la casa y vamos y parqueamos el carro y apagamos la llave del motor, ya se oye en la puerta de enfrente que están rascando la puerta y ladrando. Y cuando nosotros abrimos la puerta, ellos salen corriendo y nos reciben muy bien y se acaban las preocupaciones de ellos. ¿Por qué? Porque llegaron los amos y ahora ellos están seguros, ¿verdad? Nosotros, yo no estoy llamándonos perros a todos, ¿verdad? Entiendan, pero estoy usando el ejemplo de mis perritos para que entendamos que nuestra vida en Cristo viene a ser esa vida de paz cuando hemos descargado toda nuestra maleta de inseguridades y la ponemos a los pies de Cristo. Venimos a reposar en su paz porque llegó el amo. Llegó el amo y nosotros estamos confiados en la paz de Dios y Él empieza a revelar a nuestra vida quién es Él, para qué nos escogió, cuál es nuestro trabajo en la tierra y comenzamos nosotros a caminar en esa paz interminable de Dios que nos da razón de existencia. Pero los que no son ovejas, los que no oyen la voz de Dios, jamás escucharán que Jesucristo es el único camino al Padre. Entonces, Él dice, mis hermanos, en el verso 36, el verso 36 dice, vamos a ver el 36, vamos hasta el 41, que tengo más pasajes bíblicos que quiero darles. Y dice, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos que hicieron, creyeron. Muchos creyeron, o sea, muchos entendieron que Jesucristo era Dios, el único Dios y el Mesías, y tenían que recibirlo. Vamos a la Biblia en Juan capítulo 14, el verso 8. Jesucristo está diciéndole a los discípulos, es necesario que yo me vaya y todo eso, ¿verdad? Pero en este mismo 14, que es el mismo capítulo de donde está nuestra lectura base de hoy, pero en el verso 8 dice la Biblia que Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe todavía no había entendido que Jesucristo era Dios. Y Jesucristo quiere que los discípulos entiendan que Él es Dios. El Señor también quería que ellos entendieran que Él era el único que podía hacer el trabajo de la redención. Que no había otro que se levantara porque Él era el que había sido profetizado. Él era del que profetizó Isaías, el que profetizaron todos los profetas, nacerá de una virgen, y damos testimonio, leemos el testimonio en Lucas, Mateo, casi todos los evangelios dicen que Jesucristo nació de una virgen. ¿Verdad que sí? Entonces Él dice que yo soy ese Mesías, yo soy Dios, yo soy hombre porque me encarné, vine a la tierra. Y Él quiere que ahora sus discípulos lo entiendan, porque esto es clave, es clave. No hay salvación si recibes a Jesucristo como profeta, porque Él no fue un profeta solamente, Él fue rey, sacerdote, también fue profeta. Pero más que todo fue nuestro Redentor y es ahora nuestro Señor. No hay nadie como Él en el universo entero que tenga un nombre mayor que el de nuestro Dios, que es Jesucristo. Él es la imagen de Dios que ha sido revelada a la humanidad. Démosle un aplauso a Él. En el verso 9. En el verso 9 le dice, el Señor le responde a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Wow. ¿Tenía razón el Señor de hacerle esta pregunta a Felipe? ¿Verdad? Claro.
Los milagros que habían visto los discípulos, nadie los había hecho. Habían escuchado quizás la historia, no dudo, de cómo Elías hizo descender fuego, de cómo Dios abrió el mar y todo eso, pero lo que Jesucristo había hecho en el tiempo que ellos estaban con Él, esa multitud de milagros que denotaban que nadie podía hacer esos milagros, como dijo Nicodemo, si Dios no está con él, no, es que nadie puede hacerlo, ningún profeta. Nicodemo básicamente le estaba diciendo, yo sé que tú eres el Mesías, ¿verdad? Entonces le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, como nos dicen a veces nuestros cónyuges, ¿verdad, hermano? Nuestras esposas o los esposos a las esposas. Ya llevamos 15 años y no me conoces. Ya llevamos 20 años y es que no terminamos de conocernos, ¿verdad, hermano? Sabemos mucho de nosotros, pero no nos conocemos como Dios nos conoce. No nos conocemos ninguno de nosotros. Porque de repente alguien sale con una que dice, pero ¿cómo? Yo no creía, pero ¿cómo puede ser eso? Pues no nos conocíamos, ¿verdad? Y ahí está el Señor diciéndole a Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me conoces, Felipe, no me has conocido. Y le explica, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, yo soy Dios. Si me has visto a mí, has visto a Dios. Yo soy el que representa a Dios aquí en la tierra. Yo soy, está diciendo yo soy. Escuchen, ¿quién es Dios? Dios es el único perfecto, santo. Amén. No hay ninguna manchita de maldad en Dios. Y ese es Jesús también. ¿Estamos entendiendo? Que necesitamos comprender esto, mis hermanos, porque Jesús lo dijo. La historia lo comprueba. Lo que estamos leyendo aquí es histórico. La Biblia lo comprueba. El Señor lo está diciendo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Entonces, yo creo que Felipe se quedó un poco como pensando la verdad y diciendo, la verdad que sí, ¿no? En una de las partes de la Biblia, uno de los escritores dice, si todos los milagros que Jesús hizo sobre la faz de la tierra, si hubieran quedado escritos, pienso que no hubieran cabido en todos los libros de la tierra. Porque fueron muchísimos. O sea, los milagros que se registran en los evangelios no fueron todos los que Jesús hizo. Fueron muchísimos que el Señor hizo y no quedaron registrados. ¿Por qué? Porque Él tenía que dar testimonio que Él era Dios. Y no quedó duda de eso. Dios. Entonces, vayan conmigo a Marcos capítulo 2. Y encontramos la escena de un paralítico que había llegado, que había sido cargado por unos amigos. Y en el lugar donde Jesús estaba predicando, ya no había lugar no cabía la gente. Y entonces tuvieron que abrir el techo de la casa. Lo abrieron, quitaron las tejas o las láminas, no sé qué tenían ahí, o la paja, saber de qué era, no, pero era de algo era. Pero la cuestión es que quitaron el techo de donde estaba Jesús adentro de esa casa y bajaron al paralítico para que Jesús lo sanara, obviamente, ¿verdad? Cuando lo ponen enfrente de Jesús y baja ahí, el Señor Jesucristo, lo primero que le dice en el verso 5, léanlo conmigo, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué necesitaba el paralítico? Necesitaba que Jesús lo sanara, ¿verdad? Porque para la gente, para medio mundo es más importante, pues le damos más auge, le damos más importancia a nuestra sanidad física que a nuestra sanidad espiritual. Pero Dios no es así. Dios dice, no se afanen, sino que vivan tranquilamente confiando en mí. Eso es lo que Dios dice. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos afanamos, ¿verdad? Y luego aparecemos enfermos. ¿Es culpa de Dios? No, es culpa nuestra. Porque nos afanamos cuando el Señor nos dice, no estén afanados, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas en oración vuestras peticiones, ¿verdad? Entonces,
aquí lo que el paralítico necesitaba era la sanidad en sus pies, pero el Señor Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados. Al instante, mis hermanos, habían ahí algunos escribas, dice el verso 6, los cuales cavilaban en sus corazones, o sea, los pensamientos vinieron al corazón de ellos, que era correcto para ellos, porque miren lo que dice, ¿por qué habla el qué? ¿Por qué habla así? Blasfemia dice. Estaba blasfemando, ¿por qué? ¿Por qué era una blasfemia para ellos? Porque ellos dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino quién dicen? Solo Dios. Solo Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo en el verso 5? Perdonando sus pecados. ¿Qué hace de Jesucristo esta declaración? Lo hace Dios. Amén. Entonces nos damos cuenta de que Jesucristo está mostrando que Él es Dios, porque no solamente sana nuestro cuerpo físico, sino que también perdona y ha perdonado, aleluya, todos nuestros pecados. Gloria al Señor. Jesucristo sabía lo que ellos estaban cavilando en sus corazones. Y él le dice a ellos, ¿verdad? Le dice, bueno, en el verso 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y el verso 10 dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea, 100% hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, porque fue enviado por Dios, Dios hecho carne. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces él se levantó. ¿Qué quiere decir eso? Confirmó de que Jesucristo era Dios y que podía perdonar los pecados. Amén, hermanos. Vamos a Juan capítulo 20 y verso 28. Tomás, cuando el Señor le apareció a los discípulos después de haber resucitado, no creía, porque cuando el Señor resucitó y le apareció por primera vez a los discípulos, él se perdió el servicio, como muchos hoy, ¿verdad? Se perdieron el servicio y Jesucristo llegó cuando en medio del culto pentecostal que tenían y Tomás no estaba ahí, perdió la bendición de ese día. Y le contaron, Tomás, el Señor estuvo con nosotros. Dijo Tomás, si yo no meto mi mano en su costado y mis dedos en sus manos, ¿verdad? No creeré. No creeré que Él ha resucitado. No creeré que Él es Dios, porque Él había prometido que iba a resucitar. Y nadie jamás en la vida había resucitado de su propia cuenta. Jesucristo había resucitado personas, pero lo había hecho Jesús. Ahora era Jesús que estaba en la tumba. ¿Quién le resucitó? La Biblia declara que el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo levantó a su Hijo de la tumba, dando testimonio que Él es Dios que vence aún hasta la muerte. Lo que el hombre jamás podrá vencer por su propia cuenta es la muerte. ¿Verdad que sí? Muchos le tienen miedo. Han hecho hasta ídolo de la Santa Muerte porque le tienen terror. Cuando Peloncita me lleves, por lo menos voy a ser tu amiga porque aquí te estoy adorando. Antes de que me lleves, te adoro. Han inventado hasta la Santa Muerte. Qué cosa, ¿verdad? La Santa Muerte. Pero la muerte no es santa. La muerte un día, dice la Biblia, que será echada también al lago de fuego. Amén. Entonces, la siguiente ocasión, Tomás dijo, bueno, esta vez sí voy a servicio porque si no voy a lo mejor me pierdo la bendición. Y llega Jesucristo y se le aparece a Tomás y le dice, Tomás, pon tu mano en mi costado, mira mis manos, pon tu mano en mi costado. Y mis hermanos, Tomás vio al Señor y en realidad él lo vio sus heridas, quizás las tocó, no lo dice la Biblia, pero dice el verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué dijo Tomás?
en su respuesta de confirmación acerca de quién era Jesús como hombre, como el único propiciador de los pecados y como Dios, que dice, Señor mío y Dios mío. También Tomás lo declaró que era Dios. O sea, Jesucristo, de acuerdo a la Biblia, ha sido declarado que Él, mis hermanos, es Dios. Que Él es divino, perfecto, que descendió del cielo. Pero no solamente eso, lo que ahora a nosotros nos interesa saber, que Él es el único camino hacia el Padre. Que ninguna otra religión, que ningún otro Dios puede ofrecer lo que Jesucristo ha ofrecido. ¿Por qué? Porque fue el único perfecto, el único sacrificio que el Señor, que el Dios Padre pudiera recibir, era el sacrificio de Jesús. Ningún ser humano tenía la facultad de ofrecer un sacrificio perfecto, porque no había ni habrá un humano perfecto. Todos nacemos con el pecado adentro, pero Jesucristo, su engendro fue por el Espíritu Santo y Él no conoció pecado, por lo tanto lo hizo perfecto para satisfacer la justicia de Dios. La muerte que nosotros merecíamos la llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero también Él venció la muerte y se levantó, y en esa victoria también nos ha dado a nosotros la victoria. Juan capítulo 1, del verso 1, 2, 3 y el verso hasta el verso 10, se declara que Dios había venido a la tierra y vino con ese propósito. Dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Se da cuenta? Dios vino. Él se hizo hombre. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señala aquí el apóstol Pablo, porque el que moría en un madero se consideraba que moría como maldito. Imagínense ustedes, o sea, entre los malditos hombres, él fue el más maldito de los hombres, porque llevó la carga de nuestros pecados. Toda mi culpa la llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Verso 9, por lo cual Dios le exaltó, ¿a dónde? Hasta lo sumo. Va, te pones a ver lo sumo, o sea, lo más grande, lo más alto. No hay otro nombre como el de Jesús. Dices Jesús y un endemoniado es liberado. Dice Jesús, mis hermanos, los demonios salen huyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay poder en su nombre. Hay poder en el nombre de Jesucristo, amados hermanos. Y dice, lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese el qué, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo vino, se humilló, se hizo maldición. ¿Para qué? Dice Primera de Pedro 3:18. ¿Para qué? Dice así, para esto, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. O sea, Jesucristo murió una vez, no necesita estarlo crucificando todas las veces. Él murió y con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados de Dios. Dice la Biblia, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Y acuérdense de nuestro verso base, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, o nadie va al Padre si no es por mí, dijo Dios mismo, que es Jesús. Y dice, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? A Dios. ¿Se da cuenta que también los discípulos lo entendieron muy bien y lo proclamaron así igualmente? Porque es la verdad. Solo Jesucristo es el único camino a Dios. Juan 10:7, Él dice, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, o sea, abusaron de ustedes. Hasta el día de hoy hay mucha gente que abusan en las religiones, que ofrecen, pero no tienen nada. El verso 9 de Juan 19 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos frescos para vivir con alegría, paz, felicidad. Pero él dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare. Él no está diciendo: miren, hay muchas puertas, ustedes saben de Sócrates, ustedes saben de Platón, ustedes saben, sigan su inteligencia, sigan su intelectualidad y van a ser salvos. Él no dijo eso. Él no dijo eso. Él nos ha mandado a creer solamente en Él, y eso es, aunque parezcamos muchas veces que somos inflexibles, es porque es así. No es que parezcamos, ¿verdad? Es que en esto tenemos que ser inflexibles. Solamente hay un Salvador. No podemos nosotros ser parte de todas las religiones en la tierra, porque no lo somos. Jesucristo es el único camino a Dios. Hechos capítulo 4, el verso 11 y el verso 12, estoy terminando ya, dice de esta manera, mis hermanos: este Jesús, Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios, Dios encarnado, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. O sea, ustedes, escribas, fariseos y todos los que no creyeron, ustedes lo han reprobado, pero este Jesús que ustedes han reprobado, dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal de una edificación. Y el verso 12 dice, ¿qué dice la Biblia? Léanlo conmigo porque estamos finalizando ya. ¿Qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice la Biblia? Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el camino al Padre, pero vamos a aumentarle: el único camino al Padre. El Dios de la Biblia es el Dios de la historia de la humanidad. Él es el Dios verdadero. Él vio nuestra triste condición, que vivíamos sin esperanza, y Él estableció, ideó un plan perfecto. Y aunque el hombre tenga tantos cuestionamientos acerca de Dios, que a su tiempo, como decía al principio, Dios va a responder a cada una de tus incógnitas y encontrarás la respuesta en Dios. Pero primero tienes que entender que Él estableció una orden. Él estableció, mis hermanos, que Jesucristo fuera ese medio para la salvación. Todo lo que en el Antiguo Testamento se hacía era como una guía para que entendiéramos. Hebreos dice que era la sombra de lo que había de venir. La sombra es la reflexión, o más bien dicho, refleja, o la proyección, si pudiéramos decir así, de un cuerpo, pero no es la realidad. El Antiguo Testamento no está inválido, todavía está válido, porque Dios por sus leyes va a juzgar al mundo un día. Pero todo lo que se hablaba de Jesucristo en el Antiguo Testamento y era una sombra nada más, porque cuando Jesucristo vino y lo que los discípulos vivieron y escribieron de Él fue la realidad, ya no fue sombra. Fue el sacrificio perfecto, ya no era una sombra de lo que había de venir, ya no tenían que ofrecerse machos cabríos, ya no tenían que ofrecerse palominos, ya no tenía que ofrecerse nada. Y de hecho, se dejó de ofrecer en el año 70 de la era ya cristiana. El templo de los judíos fue derribado y ya no se ofrecieron sacrificios, porque con esos sacrificios, el sacrificio de Jesús, comenzó entonces la dispensación de la gracia, y conocida también como la dispensación del Espíritu Santo. Ya no hay sacrificios que ofrecer. Ahora preste atención: cuando la iglesia sea levantada, que se vaya, que ahora nosotros aquí ofrecemos el sacrificio a Dios, tu alabanza, tu servicio, lo que das para Dios, tus ofrendas, tus diezmos, tu tiempo,
tu vida, tu gasolina, el tiempo que ocupas para ir a visitar, todo lo que usas ahora, mis hermanos, que te das para el Señor, dicho sea de paso, Dios te lo va a recompensar un día. Pero todo esto va a terminar, todo lo que hacemos, los sacrificios que hacemos, cuando el Señor arrebate a su iglesia, todo ese trabajo termina. Comenzará una nueva era de trabajo. Crean ustedes que vamos a ir a tomar Coca-Cola al cielo y a vivir panza arriba allá en una hamaca. No. Dios tiene cosas preparadas que nuestra mente humana todavía no percibe todo lo que Dios tiene. Pero saben una cosa, mis hermanos, cuando la iglesia es levantada, la Biblia dice que en la tribulación se empiezan a realizar nuevamente los sacrificios. Y bien curioso que cuando el Señor inicia su iglesia, los sacrificios cesan. Y cuando el Señor se lleva a la iglesia, los sacrificios vuelven a reanudarse. ¿Por qué? Porque es la realidad de Dios para nosotros como iglesia, que somos la iglesia que Él vino y que viene a buscar, vino a preparar y a buscarnos, mis hermanos. Todavía hay chance de entrar al arca que es Jesucristo. Lo que Noé un día hizo, que edificó un arca, es un ejemplo ahora. La iglesia es como esa arca que está anunciando, viene un diluvio. Nosotros anunciamos, viene el fin. Ahora anunciamos lo mismo, Jesucristo viene, y la gente ya dicen, ya aburren con ese mensaje. Lo mismo decían con Noé. Ya aburren, han pasado más de 100 años y no ha pasado nada. Pero a los 120 años, el Señor abrió las cataratas del cielo y cumplió su palabra que le había dado a Noé. Amén. Cumplió su palabra. Para el hombre a lo mejor parece que se tarde lo que Dios dice, pero una cosa es cierta, que se cumplen. Y nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. La maldad se ha multiplicado, la inteligencia se ha multiplicado, todo lo que la Biblia dice se ha multiplicado. Y vamos, mis hermanos, la sociedad está en caos. Las religiones, ya nadie quiere creer en Dios porque todas las religiones son mentirosas, dicen, incluyendo las cristianas, por tanta desorden y tanta cuestión que ha sucedido, que ya la Biblia nos había anunciado que eso es lo que iba a suceder. Por eso creemos que en este tiempo estamos más cerca de nuestra redención. Así es que nos conviene a nosotros, que ya conocemos a Dios, afirmar nuestros pasos. Tenemos un Dios real, tenemos un Jesucristo real, tenemos un Espíritu viviendo en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios, real en nuestra vida. ¿Qué esperamos para consagrarnos a Dios? ¿Qué esperamos? ¿Qué espera la gente que no conocen a Cristo para conocerle? Les invitamos que conozcan a Cristo. Vamos a estar de pie, mis hermanos. Jesucristo es el camino, la verdad de la vida. Él lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Oramos, Señor. Te damos las gracias en esta preciosa hora, Señor, por la bendición que hoy nos concedes de poder, oh Dios, meditar en tu palabra. Te pedimos que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra, Señor, para lo cual hoy ha sido enviada. Has ministrado nuestros corazones y ayúdanos, Señor, para que en nuestro corazón halle esa confianza y esa seguridad en ti, Señor. Hay muchos que creyendo te abandonaron, Señor, y nos preguntamos por qué. Yo sé, Señor, que tú nos darás la respuesta correcta, oh Dios. Pero pedimos que tu fortaleza venga a nuestras vidas todos los días, para que nuestra fe no flaquee. Tú estás intercediendo por nosotros, oh Señor. E intercedes también por aquellos que hoy te ofrecen el corazón. Si esta mañana alguien quiere ofrecerle el corazón al Señor, le invito a que pueda orar conmigo esta oración. Y si alguien quiere reconciliar con el Señor, también el Señor está con los brazos abiertos, esperándote para que puedas reanudar tus pasos con Dios y servir a Dios con el pueblo del Señor. Señor, dile, Señor, en esta hora te pido que entres a mi corazón. Reconozco que tú eres el único camino al Padre. Quiero renunciar, Señor, a todos los demás dioses, a todas las demás cosas, religiones. Y yo, Señor, no estoy aceptando una religión, te estoy aceptando a ti en mi corazón. Por lo tanto, te pido, Señor, que perdones todos mis pecados, que tengas misericordia de mí,
que recibas mi vida, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, reconozco que te he fallado y que te he ofendido, pero te pido perdón por todos mis pecados. Gracias, Señor, por mi perdón y por morir en mi lugar en la cruz del Calvario. Y a ti ahora que vienes reconciliando con el Señor, dile: Señor, perdóname porque he vivido alejado, porque me he alejado del redil, me he alejado, oh Señor, de tu servicio, pero aquí estoy. Te agradezco porque tu presencia siempre ha estado conmigo donde quiera que he estado, no importando el lugar donde haya estado. Yo entiendo que tú has estado conmigo guardándome, pero hoy te pido que me ayudes a levantarme y a seguir caminando, Señor, en este camino del Evangelio, en el camino de la paz. Te pido fuerza, Señor, y que me ayudes cada día, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Que Dios me los bendiga a todos, estimados hermanos. Le ofrecemos un aplauso al Señor. Él es bueno y maravilloso. Aleluya. Dios me los bendiga. Pueden sentarse. Dios bendiga a todos los hermanos en YouTube. Nuestro hermano Juan Carlos quedará con nosotros en esta hora.